in your professional life is very important. Curriculum. Exactly. Cómo poder escribir nuestro currículum, algunas preguntas, right? So, okay, so here we have, we're going to work on a Kahoot. All right. Good evening. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase, all right? Pues join us here. Vamos a unirnos aquí a la actividad en Kahoot. Aquí también tienen el código. Se los envío por WhatsApp. ¿Ya? No sé qué. Ok, solamente tengo Osvaldo. Wells Young, ¿quién más se va a unir? Un momento, teacher. Ok, bueno, vamos a comenzar. Todavía pueden unirse. Ok, let's go. Entonces, preguntas que nos pueden hacer en el trabajo. Let's go. Sorry, sent the wrong link. Esta pregunta, where are you looking for a job? Bueno, estas pueden ser preguntas adecuadas, right? So, maybe if you are too young, they could ask you for this, right? Pueden hacerte esta pregunta si eres muy joven. Pero más bien te preguntarían, why did you choose them? Right? Why did you apply for the job? Aquí vamos a utilizar entonces el verbo apply. Apply quiere decir aplicar para un trabajo. Quizá la pregunta sea, why did you apply for this job? Okay. So we have to think about two things, right? First, that it matches. That might mean that you and your experience match with the company. You understand? When you match with the company, it means that you what you studied is related to the job that you want to have, that you have had previous experience in this job, so that's why you look for this job. And the second thing is that maybe you match with the, let's say, viewpoint or morals of the company. Where are you looking for a job, or what did you apply for this job? ¿Por qué escogiste esta empresa o cómo nos conociste? Puede ser otra forma en que lo pregunten. How did you learn about us?
cómo nos descubriste, ¿no? Y puede haber, por ejemplo, puede ser que, for example, I had a friend that he loves like a certain brand. It's Vans, Vans. Entonces le gustaba mucho Vans, and then he applied for the job. Entonces él aplicó para poder trabajar en Vans. Entonces, pues bueno, también podemos decir, si a lo mejor en el trabajo, pues somos fans de estos productos, nos gustan los productos, nos gusta la empresa, decir que por eso queremos trabajar en ella, right? So, I think that that's kind of a good thing, right? If you can work for a company that you are a previous client, right? So there's like a match. Muy bien. Y aquí también otras preguntas, ¿verdad? Something good not to include, for example, or that would let down the person interviewing you, algo que a lo mejor puede decepcionar o que no deberíamos de comentar en una entrevista, por ejemplo, que quiero trabajo para pagar una deuda, o por ejemplo, estoy endeudado, quiero pagar la deuda. That's not good. Another thing is that you actually don't match with the requirements of the company or that you live too far away o quizá vives muy lejos, porque si vives muy lejos, entonces pues probablemente no te sea sencillo pues estar o cumplir con el trabajo diariamente. So these are some recommendations. Vamos con la siguiente pregunta que nos pueden hacer. Ok. Entonces la pregunta, ¿verdad? What are you interested in working for our company? Next one. Ok, Vanessa, ¿podrías leer esta pregunta y traducirla, please? Yes. How has school prepared Prepared. no, prepared Prepared. you for working at our company? Ujú. ¿Cómo? No es cierto. Sí. ¿Cómo te preparaste para trabajar en nuestra compañía? Ujú. O ¿Cómo la escuela te ha preparado para trabajar en nuestra compañía? Ok. Entonces, aquí pues vamos a hablar acerca de nuestra preparación académica, right? So, depends on the job. Sometimes they look for a specific preparation. Some others will only look for a high school diploma or maybe the general bachelor degree, right? For certain roles. Entonces aquí pues podemos incluir tanto la preparación académica, pues por ejemplo, a partir de high school, ¿no? High school, university, ¿cómo se dice maestría? master? Master degree. Master degree y doctorado. PhD, doctorado. Ok, entonces aquí pues podemos decirles lo que estudiamos and how has prepared, right? So yeah, it's important that it matches or it meets the company's requirements. That's why many students work and study at the same time
Ujú. Muchas personas, por ejemplo, estudian y trabajan al mismo tiempo, so they can have at least some experience, and when they finish university, they have some experience working, and they can get a higher position in the company. Okay, let's go. Why should we hire you? ¿Qué podemos responder a esta pregunta? ¿Por qué deberíamos contratar? ¿Qué podemos contestar a esta pregunta? Ok. So, una respuesta positiva sería I'm eager. Eager is to, esa respuesta eager es como estoy muy ansioso de ser uno de sus mejores empleados. Otra respuesta es I can make positive impact here. Puedo causar un impacto positivo. Right. Okay. So, some other possible answers, right? So they want um, to know a little bit of everything about you in this case. So first, maybe we don't want to barf about ourselves. Quizá no queramos sonar demasiado pretenciosos, right? But yeah, what we can do is to show the best of us. So you talk about your skills, your strengths, talk about your talents, your work experience. That's going to help. Okay. ¿Alguien más va con trainer David? Que lo asignemos. No? Ok, very well. Entonces, aquí está, ¿verdad? Lo que podemos hacer es hablar de nuestras skills. ¿Qué quiere decir? Skills. Habilidades. Muy bien. Strengths. Strengths. Fortalezas. Fortalezas. Talents. Oportunidad. Work No. experience. And maybe also achievements. Achievements, ¿saben lo que significa? Logros. Es logros. So you can talk about your achievements and how you can impact the company. Next one. ¿Qué crees que se necesita para poder triunfar en esta empresa? Como para poder tener buen resultado en esta empresa. Okay, so both, right? Hardworking and trustworthy. ¿Qué quiere decir hardworking? Trabajar duro. Exactly. Es trabajar duro. Trustworthy. Trust es confianza. Worthy es digno. Trustworthy. O confiable. Confiable. And you can also choose this one. What I'm doing is meaningful. Que lo que muestras es relevante, right, en tu CV. Okay, let's continue. How would you describe your ability to work as a team member? ¿Cómo describirías tu habilidad para trabajar en equipo?
Okay. Very well. So it was something we want to avoid first is to give generic answers, right? Entonces vamos a evitar, por ejemplo, aquí decir que, bueno, simplemente somos buenos trabajando en equipo, right? We want to avoid also some arrogant attitude, no queremos mostrarnos tampoco arrogantes, decir que nosotros fuimos como la pieza clave en el equipo. We also don't want to show that we put blame on others, tampoco también sería como un red flag para la persona que nos contrate, si les echamos la culpa o si demostramos que le echamos la culpa a otras personas. As well as if we show trust issues, también si demostramos con problemas de confianza entre nosotros mismos, también podría ser una red flag para nosotros. Okay, so it's, what we can answer here is some examples. Ejemplos en los que hayan trabajado en equipo. Okay, so let's go. ¿Cuál ha sido tu logro más satisfactorio? Fundraising es como dinero para caridad. Fundraising es una forma de recolectar dinero para una causa. Obviamente una causa noble, ¿no? Puede ser, por ejemplo, for dogs, for homeless people. Ok, ¿qué podemos contestar a esta pregunta? ¿Cuál ha sido tu logro más satisfactorio? So you can think about, I don't know, in this case, actually the most important thing is not that you tell them something meaningless, right? A lo mejor podemos comentarles de, pues no sé, ser padre, ¿no? Es mi mayor logro o no sé, cualquier otra situación, pero que no esté relacionada con el área profesional, entonces no sería adecuado, ¿ok? Entonces, vamos a tener que buscar aquí algún logro profesional. Si eres, por ejemplo, nuevo en un trabajo y apenas estás saliendo de la universidad, pues algún logro académico también puede ser, all right? But yeah, always talk about the professional accomplishment. They don't care about your personal accomplishments that much. Let's go. Excellent. What are your salary expectations? Remember, don't go that down and don't go that up. If you say something very high, they won't like it. If you say something low, you will affecting yourselves. ¿Qué quiere decir la pregunta, Héctor? What are your salary expectations? Porque ¿cuál es la expectativa de tu salario? Muy bien. Perfect. Let's go. Very well. So there it is. Tell me about a major problem you recently handled. Dime acerca de un problema grande que hayas manejado o que hayas, en el que te hayas visto envuelto, right? So here, when you talk about the major problem, obviously, you don't want to talk about a major problem that you caused, right? No vamos a hablar de algún problema que nosotros mismos hayamos causado en la empresa anterior, ¿verdad? But a problem that was caused because of clients or because any other things, all right? Entonces, esto es importante, right? To see if we are able to do it, right? If we have the abilities, if we are
can work under stress. También es algo como muy importante, ¿verdad? Para un empleador que podamos trabajar bajo estrés, por ejemplo. It doesn't sound good for us, but that's what they need. Next one. Okay. So this question, have you ever had a difficulty with a supervisor or teacher or manager? ¿Qué quiere decir esta pregunta, Karen González? Cassandra, ¿qué quiere decir esta pregunta? Si has tenido alguna dificultad o algún conflicto con algún supervisor o maestro. What do you think they want to know this? ¿Por qué crees que quieran preguntar esto? Tal vez para saber cómo se enfrenta a los conflictos, ¿no? ¿Cuál es su actitud y si los resuelve o cómo tiende a actuar? Con la autoridad, ¿verdad? Sobre todo porque es un supervisor y un maestro. Es que quiere saber si tenemos problemas con la autoridad o si ese jefe nuestro va a tener futuros problemas con nosotros, right? So, difficulties can happen, right? Aquí, por ejemplo, si hubieran tenido algún conflicto, so what you can say is how you solved it, es algún malentendido o algo así. Entonces, ¿cómo se solucionó? For example, in the yellow answer you got here, it says, I arrived early to discuss an issue privately. Llegué temprano para poder hablar de la situación en privado, right? So that's basically it. These are some of the simple questions you can get at a job interview. Teacher, ¿qué es bottle up? Bottle up. Una de las opciones era bottle up. I bottle up my feelings. Quiere decir, como embotello, encapsulo mis emociones. O sea, es como que, aunque estés molesto, no lo dices. Eso tampoco sería algo positivo, ¿verdad? Eso no sería, it's not being assertive person. Eso no sería ser asertivo. Okay. Very well, guys. So, any questions about this? Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, teacher. Okay. Very well. So we continue. Okay. So something important we need to see is these words. Les voy a mostrar estos. Son como tres frases. Tres frases que necesitamos utilizar con para poder dar razones. Okay. So we have the first one that is because, since, and due to. Okay, entonces because, since, and due to. Okay, so let's see. Because and since. Because and since son sinónimos. Quieren decir ¿por qué? ¿Por qué? Como pregunta se dice why in English, right? Para responder se dice because. Okay. So you can say because, pero también podemos utilizar la palabra since, que quiere decir lo mismo. For example, why should we hire you? Muy bien.
¿Qué responderías a esta pregunta, Alain? Why should we hire you? ¿Por qué deberíamos contratarte? Because I'm a good employer and I have good attitude. Because I have a good attitude. Maybe I'm positive towards criticism. Porque tengo una buena actitud y soy positivo hacia la crítica. Criticism. Ok. Entonces aquí estamos utilizando because. Aparte de because, puedes decir since. Since I have a good attitude. I'm positive towards criticism. Entonces, de because or since quieren decir lo mismo. Ok, very well. Tenemos otra palabra que es due to o otro sinónimo que sería because of. Es because, pero se le añade el of. Because of. So, because of the traffic, I didn't arrive on time. Debido al tráfico, no llegué a tiempo. Y aparte de because of, puedes utilizar due to. Due to the traffic, I didn't arrive on time. Debido al tráfico, no llegué a tiempo. ¿Ok? Vamos entonces a contestar estos ejercicios que tenemos aquí. Antes de ver más, estas palabras se les llaman conectores. Entonces vamos a leer y resolver estos ejercicios que tenemos. Norberto, please help me with number 1. My cousin Lou was player of the year because his skills. Muy bien, entonces coges because. Ahora podrías, por favor, traducirnos la oración a ver cómo quedó. My cousin Lou, mi tío Lou fue jugador. Mi primo Lu. Perdón, mi primo, perdón. Mi primo Lou fue jugador del año porque, es due to his skills, debido a sus Exactly. habilidades. Debido a sus habilidades. Porque si dices debido, because his skills, porque sus habilidades, ¿qué? Ahí tendríamos que añadir más a la oración, si utilizamos because. All right. Okay, well. Number 2, please, Hector. Okay, because Jenny is kind, we admire her. Ujú. Because Jenny is kind, we admire her. ¿Cómo traducimos esta oración? Me, teacher. Ujú. Okay, because, porque Jenny es amable, es amable, ¿no? Sí, kind es amable, ¿no? Amigable, Porque Jenny es amable, amigable, la amable admiramos. y la admiramos. Ujú. Muy bien. Porque Jenny es amable, la admiramos. Ok. Very well. No es posible utilizar due to porque quedaría muy rara la oración, ¿verdad? Sería debido a Jenny es amable. No queda. Ok. Let's continue with Jesús Alberto. Please, number 3. Painters Frida Kahlo and Diego Rivera were even more famous due to they were married to each other. Muy bien. So famous since or famous due to? Due to. Very well.
So is due to, let's see. ¿Podrías traducirlo, por favor? Eh, los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera, es una vez más, o were even more, no sé qué signifique. Ujú. Los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera fueron even more, es incluso más famosos. Debido a que estuvieron casados cada uno, no lo entiendo muy bien. Ujú, debido a que se casaron. Nada más que aquí el que no lo tenemos. Ahí dice debido a se casaron. Y yo quiero decir porque se casaron. Entonces, ¿cuál utilizamos? Since. Since, exactly. Painters Frida Kahlo and Diego Rivera were even more famous since they were married. Porque se casaron. Porque sí puede ser debido a que se casaron, pero no tiene ser qué. Due to, siempre, due to y because of siempre siguen a un sustantivo. Ujú. Por ejemplo, fíjense en el primero. La uno dice, due to his skills, sus habilidades. No tengo un verbo. Because, tengo un verbo. Es amable. Since, necesito un verbo. Vamos a poner el mismo ejemplo del tráfico. Due to the traffic, debido al tráfico, no llegué a tiempo. No hay verbo. Due to the problems, debido a los problemas. Los problemas, no, esto es un sustantivo, no hay verbo. Pero cuando utilizamos because, necesitamos un verbo. Because I have problems, debido a, porque tengo problemas. Porque tengo problemas. Because I have problems. O decimos since. Since I have problems. Entonces, para saber si utilizar uno u otro, recuerden que because y since forzosamente necesitan un verbo. ¿Ok? Si no hay verbo, entonces utilizamos due to. ¿Ok? Osvaldo, por favor, ayúdanos con number 4. J.K. Rowling is a well-known writer due to her Harry Potter series. Yes, very well. So, due to, exactly. Entonces, due to, ¿por qué? Porque no hay verbo después de due to, ¿ya vieron? J.K. Rowling es un escritor conocido debido a sus series de Harry Potter. No hay ningún verbo aquí. Due to. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Me va a matar tu check, pero dijo que because and since es lo mismo. Because y since es lo mismo, sí. ¿Qué lo dijiste Since, yo? sin aparte de ser un sinónimo de because, since también significa desde. Por ejemplo, since 2018, desde el 2018. On or we can say since last year, desde el año pasado. Pero en este contexto, since significa por qué. All right. Nada más que since es un poco más formal. Es correcto, es más formal. Okay. So for you to understand even better, vamos a poner una canción, nada más que a ver si no me salta el copyright. Lo más probable es que sí. So, yo creo que si busco un cover, no me lo pongan de no me pongan copyright, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Entonces no voy a poner la canción original porque me vayan a tirar la grabación y pues ya no se las puedo compartir después. Ok, one moment. Vamos a ver esta canción.
I will not make the same mistake that you do. I will not let ¿Conocen esta canción? myself, 'cause my heart's so much Espero que no nos ponga el misery. original, pero si no el copyright de YouTube. I will not break the way you did. You felt so hard. I learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play. You know the song or not? Yes, Si teacher. conocen la Yeah, canción. teacher. Yes. Es que es como más seguro el original, ¿no? Bueno, no lo puedo cantar yo. Because of you. Muy bien, entonces aquí tenemos la letra. Vamos entonces a buscar cualquier because que encontremos, ¿ok? También si hay alguna palabra interesante, les digo. The same mistake that you do. Aquí tenemos un because, ¿verdad? Solamente que le falta el be. ¿Por qué? Porque de manera informal la gente en vez de because dicen cause. De hecho, la contracción iría con una apóstrofe así, cause. En vez de because, cause. Cause. Entonces, aquí sería I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself. En vez de because, dices cause, pero es lo mismo. Solo que ya saben que en inglés les da flojera hablar y por eso pues hay muchas contracciones formales e informales. Will not let myself, 'cause my heart's so Ok. ¿Por qué ella no va a hacer los mismos errores que él cometió? Es lo que dice la letra, ¿eh? ¿Cuál es la razón? Because. Ay, no, perdón. Este no es because. Aquí están utilizando el verbo cause, causar. Dice, no, I will not make, no cometer los mismos errores que tú cometiste. No lo permitiré, no permitiré a mi persona causar a mi corazón tanta miseria. Perdón, ese no era because, al salar. much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you. Dice la canción ahí, because of you. ¿Qué quiere decir eso? Debido a ti. Debido a ti. Ujú. Debido a ti. También lo puedo reemplazar because of, ¿con qué palabra? ¿Con qué expresión? Due to. Muy bien. Due to. Due to you. Puede decir due to you, debido a ti. Or because of you. Debido a ti, I never strayed too far from the sidewalk. ¿Qué significa? Yo nunca traté de otro lado. Pero no se escuchó. Stray significa alejarse. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Debido a ti. No me alejo demasiado de la banqueta. Because of you, I learned to play on the safe side. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Debido a ti que I learned to play on the safe side. Aprendí a estar en el lugar seguro. Aprendí a jugar en el lado seguro. So, y aquí tenemos otro conector que lo utilizamos para dar razones. Y ese conector es so. So en inglés significa muchas cosas. Por ejemplo, so quiere decir entonces. Pero aquí so significa para qué o tal que. ¿Ok?
Entonces, la oración completa quedaría o diría algo así. Debido a ti, aprendí a jugar en el lado seguro para que no me lastimara. Entonces, ese so es decir, ¿para qué? ¿Ok? I learn English so I get a better job. Aprendo inglés para obtener un mejor trabajo. Puedo utilizar so o puedo utilizar to get también. To get a better job. Okay. Let's see. I go to the gym. So. A ver, completen esta oración. Voy al gimnasio para. I go to the gym so. Como dirían, para que no engorde. Improve my health. To improve my health. I go to the gym so I'm very strong. I go to the gym so I don't get fat. Y el so también puede significar otra cosa. Por ejemplo, en la oración de Alain, ese so se convierte en entonces. Yo voy al gimnasio, por lo tanto, so I'm very strong. Por lo tanto, soy muy fuerte. Entonces puede interpretarse de esas dos formas dependiendo del contexto. Puede significar como para qué o entonces. Entonces hasta el momento tenemos because. Tenemos since, due to, because of y ahora se añade también so. Hasta el momento ¿tienen alguna duda? Porque vamos a seguir viendo más. Okay, so let's continue playing the song. I never stray too far from the sidewalk. Because of you, I learn to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid I lose my way, and it's not too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. My heart can passively break when it wasn't even hard to start with. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learn to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid. I watch you die, I heard you cry every night in your sleep. I was so young, you should have known better than to lean on me. Ok, vamos a ver, entonces a seguir repasando. So it says, To play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. muy bien, ¿qué dice la canción? Debido a ti. ¿Encontré mi fuerza de verdad o no sé? Encuentro difícil. Debido a ti, encuentro difícil. O se me hace difícil. Confiar. Confiar. Muy bien. No solo en mí, sino en
todos alrededor de mí. Debido a ti, tengo miedo. Okay, very well. So, vamos a ver aquí, tenemos because of, ya lo vimos, pero tenemos otro conector que es to. To significa para. O también se puede utilizar como un infinitivo. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir también en inglés, I learn English to get a better job. Entonces, esto es para. ¿Con qué propósito? Solo que to siempre va seguido de un verbo. Entonces, vamos a comparar so y to. Aquí sería un infinitivo, ¿no? I find it hard to trust. Es difícil confiar. O encuentro difícil confiar. So I could say, I use Google Maps. Un ejemplo. I use Google Maps. ¿Para qué utilizamos Google Maps? To find a Search. page. I use Google Maps to get the location. Uso Google Maps para utilizar la ubicación. ¿Puedo utilizar so? Sí, sería I use Google Maps so I get the location. La diferencia entre ambas oraciones es que una tiene I, es decir, tiene el sujeto y tiene el verbo. Y la otra solamente tiene el verbo. Pero ambas son correctas. Entonces puedes decir, I use Google Maps to get the location, or I use Google Maps so I get the location. Ambas son correctas y válidas en cualquier caso. También podrías decir, I use Google Maps so I don't get lost, por ejemplo, para que no me pierda. So I don't get lost. Ok. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Porque en la canción encontramos otro conector que es not only me, but everyone. ¿Qué quiere decir not only me, but everyone around me? Because of you. No solo yo, sino todos los No demás. solo yo, sino todos alrededor mío. Entonces aquí está otro conector que es not only, but. Not only, but, este es un conector que utiliza estas tres palabras. El not only significa no solo, sino también como para añadir más énfasis a algo. For example, not only I go to the gym, but I eat healthy. ¿Qué quiere decir esta oración? No solo voy al gimnasio, Ujú. o ¿Qué más? ¿Qué más? También como pero saludable. también, pero yo como Si saludable, no- pero esa parte de por ahí. Ajá. Pero me faltó el but also. Pero también como saludable. Ujú. Es no solamente voy al gimnasio, sino también como saludable. Okay. So we use this expression, right? Not only, but also. Not only, but also. ¿Alguna duda? Questions so far? No. Ok. Muy bien. Ahora tenemos otras palabras que vamos a utilizar como conectores de objeción o de contraste, right? So, to contrast ideas, we use but, que quiere decir pero, although,
aunque. However, sin embargo. Y although también tiene otras formas que son correctas, que serían though y even though. Son otras formas de decir aunque. Although, though, even though. However significa sin embargo y tiene un sinónimo que es más formal que es nevertheless. However y nevertheless. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No. Ok. Very well. Tenemos otros que nos ayudan también a contrastar y esos son despite y in spite of. Despite and in spite of significa a pesar de. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo con cada uno. Ok, pues primero con but. But siempre es la idea contraria. Ok, si dices algo positivo, después del but sigue algo negativo. Si dices algo negativo, después del but sigue algo positivo. Ok. For example, I like the rain. Me gusta la lluvia. But, y díganme algo. I like the rain. Me gusta la lluvia, pero, but. No me gusta mojarme. But I don't like to get wet. No me gusta mojarme. I don't like to get wet. Entonces, todo esto, ¿por qué lo estamos viendo? Bueno, estamos viendo como vocabulario para poder utilizar en una entrevista de trabajo y esto nos va a ayudar finalmente pues a poder saber conectar ideas, right? Entonces vamos a el día de mañana seguirlo trabajando. Entonces aquí tenemos un conector que es but. Aquí la clave está en que but lo utilicen siempre, esto es como no un tip de gramática, sino un tip como conversacional, right? Entonces, but es el pero. Pero cuando utilizas un pero, generalmente la gente se altera. Entonces, algo que puedes utilizar es utilizar un but para que introduzca una idea positiva. Es decir, primero decirle algo negativo y después del but algo positivo para que no nos quedemos al final con lo último. Porque si al último decimos lo negativo, nos quedamos generalmente con lo negativo. ¿Right? Por ejemplo, digamos que quieres decir, I would like to work less time. Digamos, me gustaría trabajar menos tiempo, but I can work on the weekends. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta oración es más inteligente que si lo pusiéramos al revés. Dice, ¿qué dice la oración? Me gustaría. ¿Qué dice la oración? Me gustaría. Trabajar menos tiempo. Pero puedo. Trabajar los fines de semana. Exacto. Entonces, ¿con qué te quedas? Con la idea No positiva. puedo trabajar los fines de semana. No con el que no te gusta trabajar, no quieres trabajar tanto tiempo. Entonces, si dices, I can work on the weekends, but I would like to work less time, la idea se te queda con lo negativo. Entonces, como un tip no es de gramática ni nada, pero siempre al utilizar un pero en español o un but en inglés es utilizar primero lo negativo, la idea negativa, y luego decir lo positivo. So, we're basically saying the same thing, but will have a different influence or a different impact on the person. Estamos diciendo prácticamente lo mismo, solo que el impacto pues es distinto, ¿verdad? Ok, sí, y todo esto también vamos a ir repasando, no se preocupen, más adelante. Vamos a ver ahora el siguiente,
conector que es although, sinónimos though y even though. Ambos significan, pero los tres significan aunque. ¿Ok? Entonces, although lo pueden utilizar igual como sinónimo de but. Entonces, aquí puedo reemplazar but y pongo although. Entonces, dice, me gustaría trabajar menos tiempo, aunque puedo trabajar los fines de semana. También puedes utilizar though o puedes decir even though. Ok. ¿Preguntas? No? No questions? No, teacher. Ok. Bueno, vamos a ver el siguiente que es however. However y nevertheless. However significa sin embargo y lo mismo nevertheless, nada más que nevertheless es más formal. Ok. So, however, igual, pues podemos utilizar en la misma oración, ¿verdad? However, I would like to work less time. However, I can work on the weekends. Ok. Y también podemos utilizar, por ejemplo, on the other hand. On the other hand significa por otro lado. Por otro lado. So, we could say, let's see, the context, right? Let's see, my job is well paid. However, a ver, vamos a completar esta oración. Mi trabajo es bien pagado. Sin embargo, inventen algo. However, I can I can't what? rest. Sorry? However, I work a lot of Okay. time. I work a lot. Ujú. Mi trabajo es bien pagado, aunque trabajo mucho. Ok. También después dice however o nevertheless. O on the other hand. My job is well paid. On the other hand, I work a lot. Despite and in spite of. Finalmente un ejemplo con esto. So we could say, I love my job despite, I don't know, despite a long distance. Entonces, esto es a pesar de, amo mi trabajo a pesar de la larga distancia. ¿Ok? Entonces, despite siempre va a ser con un sustantivo. In spite of va a necesitar un verbo. Por ejemplo, I love my job in spite of traveling a long distance. Entonces, ambas oraciones es lo mismo, solo que cuando utilicemos in spite of, necesito un verbo. A diferencia de despite, que no necesitamos verbo. De nuevo, amo mi trabajo a pesar de la larga distancia. Y aquí es, amo mi trabajo a pesar de viajar larga distancia. Entonces, despite necesita solamente un sustantivo. In spite of, necesito un verbo. ¿Ok? Any questions so far? ¿Hay alguna duda? No. Ok. Entonces, mañana seguimos viendo este tema. Thank you so much, guys. Have a good night. Take care. Thank you.